Para visualizar. Perfecto, Sí, muchas es más, gracias. es correcto. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso de Psicología Educativa. Y un poquito también como para conocernos, me gustaría que por intermedio del chat ustedes vayan comentándome desde dónde se están conectando, qué les interesa acerca del tema, ¿no? ¿Qué expectativas tienen acerca del curso? Y si actualmente ustedes están trabajando en aula, se están formando de repente como docentes, como psicólogos, para poder conocernos un poquito, para interactuar. Ya está. Hola Alejandra, ¿cómo estás? En Cerro de Pasco. Qué bien. Me dices, estudias educación primaria. Hace poquito estuve por allí y decían, Cerro de Pasco es tierra de pocos, pero de más, no, tierra de machos y no de muchos, ¿no? Así es el lema de, de Cerro de Pasco. Muy bien, bienvenida. Cintia es de Catacaos, dice, le interesa mucho porque tiene un niño con TDAH y estudió educación. Bienvenida, Cintia. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Fanny dice, es ecuatoriana y se ha graduado como licenciada de educación inicial. Perfecto. Hola, Joel, ¿cómo está? Es de Lima. George dice, es de Lima, le llama la atención la carrera y quiere saber más conceptos, ¿ok? Desde Apurímac y quiere empezar en algún momento la educación inicial. Perfecto. Muy bien. Sí, de hecho, últimamente comentaba con algunos maestros y con algunos psicólogos y me dice, ya los maestros nos piden menos de maestros y más de psicólogos, ¿no? Y estábamos ahí en la discusión, estábamos en, en la controversia, ¿no? De realmente, Joel, me parece que se te está marcando tu tecladito. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos marcar o diferenciar muy bien lo que es la psicología educativa de lo que es la carrera en sí, educación. La psicología a lo largo de todos estos años ha ido creciendo mucho, ha tenido también mucho más campo de acción y una de las ramas en las cuales actualmente se desempeña es en la parte educativa, ¿no? Por eso es que se le diferencia como psicología educativa. No es que sea una ciencia distinta, sigue siendo la psicología, pero solo por el ámbito en el que se desarrolla se le enmarca en lo que es educativo. Ahora, dentro de lo que es Perú, hay ciertos lineamientos o ciertas restricciones también que al psicólogo educativo tiene, ¿no? Exacto, George, es una rama, es una rama. Franz Mary dice, ok, wow, este es un caso difícil, trastorno negativista desafiante. ¿Y cómo se puede abordar? Perfecto, muy bien. Están buenas. Así, cuando ustedes van hablando acerca de estas dudas que tienen, de estos casos que tienen, también va enriqueciendo porque así yo voy sabiendo qué público tengo y voy
enriqueciendo más la información, el texto, los casos, para poder hacernos entender, para poder nutrir. Tranquila, Rita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, he visto por allí casos de TDAH, simplemente por interés en educación. Milagros, listo, Milagros, gracias por la aclaración. No, por aquí unos casos de trastorno negativista desafiante, que es una dificultad conductual, ¿no? Muchas veces nos dicen, ¿no? Así los trastornos o nos dicen las etiquetas y a veces uno como que, ¿qué será eso? ¿Qué significará eso? Entonces, es muy importante que nosotros, lejos de solo conocer el nombre del diagnóstico, sepamos de qué se trata, ¿no? La condición, para también saber cómo intervenir dentro del aula. Todos recuerden que es en el marco educativo. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien ya está en aula? Ok, Teresa. Teresa, no tengo una receta. Siempre comento esto. No hay una receta que te diga, mira, haz esto y te va a funcionar. Cuando es trabajo en conductual sobre todo, ¿ya? Porque aquí hay que hacer un trabajo netamente conductual, apoyado en la escuela, apoyado con los padres, más que todo en casa. No hay una receta, ¿no? Hay que observar, hay que planear, hay que crear el plan de intervención de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los recursos que tiene en este caso tu niño y tu paciente. Cuando hablo de recursos, son recursos propios del niño, recursos de su medio, de su entorno. Entonces, no hay una receta como que yo te diga, haz esto y te va a funcionar. No funciona de esa manera. A mí me gusta ser bastante clara y directa con respecto a esto porque vamos rompiendo mitos, ¿no? Nosotros somos seres únicos. No hay dos como tú, no hay dos como Teresa, no hay dos como Alejandra, no hay dos como Jessica, no hay dos como Félix, ¿no? Incluso siendo hermanos criados por los mismos padres en las mismas casas, bajo la misma condición, son iguales las personas. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que van influyendo, ¿ok? Entonces, no hay una receta que te diga te va a funcionar. Lo que tenemos son estrategias, lo que hay es herramientas, ¿no? Lo que hay es enfoques que nos van a ayudar a intervenir en los casos, pero no es una receta, no es un tip. ¿Listo? Desde ahora vamos hablándonos claro para que vayamos rompiendo esos mitos acerca de la psicología también, ¿no? De pasadita. Muy bien, pero Teresa, sí lo vamos a considerar, sí lo vamos a tener sobre todo en el marco general para ir viendo cómo son los comportamientos, o sea, cuáles son las conductas, ¿ya? ¿Cuál es el comportamiento que tienen las personas con estas con estos, digamos, condiciones, ¿ya? Con estas condiciones. Muy bien. Voy a empezar a presentar. Normal. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, si es que ustedes observan? ¿Listo? Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir viendo en la clase de hoy conceptos básicos. Estos conceptos, como les decía, es importante que nosotros tengamos base teórica, ¿ya? Asimismo, la base experiencial, lo que nosotros vamos viendo en el día a día, va a corroborar lo que ya tenemos como base teórica. También es importante que vayamos conociendo cuál es el rol del psicólogo en el ámbito educativo, hasta dónde llega lo que nosotros podemos hacer dentro de la escuela, ¿ok? Entonces, esto con el fin de que de repente cuando nosotros somos usuarios en la escuela, ¿no? Tenemos nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro hermano, nosotros mismos, no nos creamos que en el colegio deben hacer la intervención o el colegio
o el psicólogo de la escuela tiene que hacer el trabajo. Entonces, eso es muy importante también irlo conociendo, ¿ya? Para mí se me hace súper importante también el que nosotros veamos cuál es la relación que tiene la psicología con la educación, ¿ok? Al ir avanzando ya casi espero que en la segunda mitad del curso, de la sesión de hoy, perdón, podamos ver también lo que son teorías de aprendizaje y antes de finalizar, un casito práctico para verificar lo que hemos aprendido hoy. ¿Les parece? ¿Listo? Entonces, ya imagino que en la introducción, Félix les ha comentado que para mantener el orden hay que solicitar, levantar la manito para no interrumpirnos, para que sea sobre todo mucho más placentero escucharnos, ¿no? Porque causa distorsión o molestia que estén y estén abriendo más micrófonos y no nos podamos comunicar o entender de manera adecuada. ¿Perfecto? Cualquier comentario, yo siempre estoy atenta a leer los comentarios que ustedes vayan colocando. Si tienen dudas, consultas, casos que quieran comentar, también hacerlo. Recuerden siempre levantar su manito dentro del icono que tienen antes del botoncito de finalizar la llamada para que ustedes puedan pedir la palabra y hacer su intervención. ¿Listo? Entonces, ahora sí que ya tenemos las pautas claras, ya tenemos un poquito la introducción de qué es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, les pregunto, ¿qué creen ustedes que hace un psicólogo? ¿Cuál sería el trabajo que hace un psicólogo? No me digan leen mentes, ¿ah? Muy bien, Sai Cervantes. Escuchar, bien. Sai, ¿levantaste la manito? Eh, ok. No sé si ya está activo los micrófonos para que puedas intervenir. Aconsejar, ok. ¿Qué más hace un psicólogo? Escuchar, orientar, observar. Muy bien, Dar consejos. Dar consejos, ok. ¿Qué más? ¿Qué más hace un psicólogo? Aparte de aconsejar, Orientar a la persona para que lleve una vida más ordenada. Ok, ya, válido. Un psicólogo te puede ayudar dando motivación, como brindar su ayuda, como una guía para una ayuda emocional que vas a tener tú, pues si estás en un problema muy mal, pues hay casos de cada persona, ¿no? Uh-huh. ¿El psicólogo solo interviene o solo brinda asistencia cuando estamos muy mal? ¿Qué creen ustedes? El psicólogo es una compañía. Ya, es una compañía. ¿Hasta cuándo te debe acompañar? ¿En qué casos te debe acompañar? En todo momento, creo yo. Ok, en todo momento, ya. Vamos formulando mejor, ¿ya? Por ahí ya veo brindar terapia, me dicen, es como una guía, ok. Ya preguntaba yo, ¿no? Si solamente cuando estamos así en extremo necesitamos la ayuda del psicólogo, me ponen que no. Perfecto. Vamos viendo. Entonces, ¿qué hace un psicólogo? ¿Solo escucha? ¿Solo aconseja? Realiza evaluaciones, diagnósticos. Diagnósticos, muy bien. Y antes de realizar el diagnóstico, ¿qué tendría que hacer?
tomar tus diagnosticar, teléfonos, evaluar, observar. Conocer el problema de la persona. Exacto. Muy bien. Un psicólogo es más que un consejero, ¿ok? Un psicólogo es una persona entrenada, sobre todo, para brindar asistencia en cuanto al comportamiento humano, ¿ok? Al comportamiento humano, a nuestros procesos mentales, digámoslo así, a las emociones. Todo depende de la especialidad, todo depende del campo en el que el psicólogo se esté desarrollando. ¿Ok? Entonces, el principal o la principal función o rol que debe cumplir un psicólogo es observar, evaluar, entrevistar y luego diagnosticar. ¿Ok? No es que yo te miro y ya sé qué tienes. No, es un conjunto de varias cosas que hay que hacer. ¿Listo? Entrevistamos, realizamos pruebas, también hay que comprender el entorno en el que está la persona para poder diagnosticar al final. Ahora, una vez que diagnosticamos, ahí se acaba todo. Ya usted, señora, tiene su etiqueta, tiene su diagnóstico, su niño es así porque tiene esta etiqueta y se acabó. Viene más trabajo, ¿no? Viene más trabajo. ¿Por qué? Como habían comentado por aquí, decía brindar terapia, ¿no? Eliana decía brindar terapia. En realidad, esa es la labor en conjunto, el dar tratamiento, ¿ok? El dar tratamiento. No solo nos basamos en observar, no solo nos basamos en dar un diagnóstico, sino también en hacer el tratamiento de acuerdo al enfoque que le vaya bien al paciente y de acuerdo al enfoque que le vaya bien o el cual esté entrenado el psicólogo o terapeuta. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que nosotros buscamos para ir rompiendo, como les decía, esos mitos. Ahora, también aconseja, claro, hay parte del trabajo que hace el psicólogo en el caso de las escuelas, que como hay ciertas restricciones, el psicólogo no puede hacer esta parte del tratamiento, ¿ok? El psicólogo en el colegio no puede brindar terapia. El psicólogo en el colegio no puede hacer un diagnóstico, ¿ok? Porque hay ciertos lineamientos. Bueno, hasta ahora me han dicho a la mayoría son peruanos, algunos ecuatorianos. Si es que hay alguien fuera de Perú, habría que ir revisando cuáles son las leyes, pero en la mayoría de países de Latinoamérica, los psicólogos que se desarrollan en el ámbito educativo tienen ciertas restricciones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les hago esta pequeña introducción? Porque es importante que nosotros vayamos viendo que la psicología en el marco educativo es una disciplina que va a combinar las herramientas adquiridas o la ciencia de la psicología, pero que exclusivamente, ¿ok? En el ámbito educativo, exclusivamente va a buscar entender cómo es que los estudiantes aprenden. ¿Ok? Y cómo es que dentro de la escuela estos estudiantes van a desarrollar sus habilidades para poder conseguir sus competencias, para desarrollar su capacidad. ¿Listo? Entonces, el psicólogo educativo o la psicología educativa es la disciplina que combina la psicología con la educación, con el propósito, ¿ya? Simplemente con el propósito de entender cómo se dan los procesos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, en esta rama de la psicología, lo que vamos a buscar nosotros es observar procesos de aprendizaje, cómo es que se potencian o desarrollan, Ani, tu micrófono, cómo es que se potencian o se desarrollan estas capacidades que tenemos todos nosotros para lograr llegar o llevar a nuestro estudiante a conseguir todo su potencial. ¿Listo? Por ahí había una carita pensativa. A ver, vamos. Háblenme que en caritas o en emoticones es muy amplia la forma en cómo uno lo puede interpretar. Así que si me van ayudando con palabras y me describen cuáles son las dudas,
nos vamos a entender mucho mejor. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene el psicólogo educativo? Su objetivo es que nosotros como personas ya aprendamos. Ese es el objetivo. El propósito es que se desarrollen las habilidades y que a lo largo de nuestra vida escolar y también más allá de nuestra vida escolar, nosotros vayamos aprendiendo, ¿no? Hace unos días una niña me decía, él es un bebé, él no aprende, no sabe. La niña no le corregía al niño, al pequeñín, creo que tenía 1 año y medio, que le estaba pegando a un perrito, ¿no? Y le digo, no dejes que le pegue porque luego el perrito le puede morder. Y me responde ella, no, es un bebé, él no entiende, no aprende todavía. ¿Qué creen ustedes? ¿Aprenden o no aprenden? Sí. Solamente... Sí, de cómo se hable. ¿Cómo? O sea, depende cómo se le hable a la persona. Así sea niño, así sea adulto, así sea una persona mayor. Hablando, la persona sabe. Así la En persona... cualquier etapa, ¿verdad? Exacto, gracias. En cualquier etapa de nuestra vida nosotros aprendemos. Ahora, ¿vamos a aprender desde que tenemos desarrollado el lenguaje o aprendemos desde mucho antes? ¿Qué creen ustedes? Empezamos a aprender de que estamos dentro, de la barriga de las mamás. Exacto, desde la concepción, ¿cierto? Desde la concepción ya hay. Y el aprendizaje se observa cómo se desarrolla desde que el bebé nace. Una vez que el bebé nació, ya vas viendo cómo es que con la interacción con las otras personas, el bebé va aprendiendo. Por lo tanto, no es solamente el que se enmarque el aprendizaje en la escuela, es durante toda nuestra vida. Desde que estamos concebidos, desde que estamos en el vientre, hasta que damos nuestro último respiro aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hay que entender que no solamente se aprende en la escuela. En la escuela vamos a desarrollar todas estas competencias que ya incluso en casa se han venido desarrollando. ¿Ok? En casa se va desarrollando desde que nosotros vamos naciendo, desde la interacción que vamos teniendo con las personas, con nuestro primer entorno, que es papá, mamá o cuidadores, hermanitos, toda tu familia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene la psicología educativa? Lo primero que busca es que nosotros hagamos un análisis de saber cómo es que el estudiante que yo tengo en aula, sean 10, sean 15, sean 20, sean 40, cómo es que estos estudiantes aprenden, estos niños, estas niñas van a aprender. Entonces, lo primero que es... Sí, está ahí. ¡Joaquín! Recuerden, Ani, eso, gracias. Recuerden su micro, ¿sí? Ok. Entonces, es importante que nosotros hagamos un análisis, ya sea que estás como psicólogo educativo o estás como educador. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis para ver cómo es que nuestros estudiantes van a construir su aprendizaje, su conocimiento. Una vez que se hace el análisis, se identifican cuáles son estos factores que van a influir en la motivación, ¿no? Por allí, una de ustedes participantes decía, el psicólogo te va a ayudar, pues, a esto de la motivación, a tener más ganas, ¿no? Va a buscar motivación externas o formas externas para buscar desarrollar la motivación interna, que es la única que te va a ayudar a aprender. Externo te puede decir, te pago 1,000 soles por estudiar y puede ser que tú digas que sí, pero si no te interesa, vas a decir que no. Entonces, no es tanto lo que vas a recibir, sino la motivación propia de ti, sin que tenga influencia externa. Por lo tanto, hay que ver esto. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta motivación ya interna y en el rendimiento académico? También es importante que se evalúen cuáles son las estrategias, ¿ya? Pedagógicas que vamos a poder
ejecutar dentro del aula para mejorar el aprendizaje. Por ahí decían, tengo niños con TDAH. Ya de hecho, el aprendizaje en ellos se hace mucho más difícil. Incluso llevar o gestionar el aula, ¿no? Con niños, si tenemos 2 o 3 niños con esas características, se hace también más complicado, no solo para ellos, sino también para los demás compañeros. Entonces, yo tengo que buscar cuáles son estas estrategias pedagógicas que me van a ayudar para mejorar el aprendizaje individual y el aprendizaje grupal. Una vez que ya tengo evaluado cómo es la forma en que aprenden, identifico cuáles son estos factores que tiene cada uno de mis estudiantes, qué los motiva, qué los va a ayudar a que puedan ellos rendir académicamente. También tengo que ver cuáles son las estrategias que estoy utilizando para conseguir el aprendizaje. Tengo que buscar atender esta diversidad en el aula. No, yo no tengo capacitaciones, yo solo soy maestra de niños neurotípicos. No, yo no, de divergentes yo no sé, no atiendo, es más, no tengo ni tiempo ni paciencia. Entonces, no puedo tener esta barrera. Se tiene que buscar atender esta diversidad dentro del aula. Como les decía al inicio, ¿no? Teníamos esta controversia con los maestros. Decía, oye, pero ahora recién que nos piden todo esto. Y le digo, no, siempre ha sido, siempre ha existido, siempre hemos tenido niños distintos dentro del aula, que ahora, como ya está el boom de la neurociencia, está mucho más profesionalizado el mercado, ¿no? Hay mucho más información, hay muchos más estudios, se entiende mucho mejor las contingencias, entonces tenemos mucho más información, podemos atender con mayor individualidad esta diversidad, pero siempre ha habido. Y también hay que tener en cuenta cuáles son estas necesidades educativas especiales. Y al último, ¿de qué me vale tener un aula en la que yo analizo, mis estrategias están muy buenas, ya yo sé cómo aprende este niño, yo armo mi material, estoy atendiendo todas sus necesidades, pero dentro del aula yo no promuevo un clima saludable? ¿Funcionará todo el trabajo anterior? ¿Qué creen ustedes? Tengo un aula que es muy peleona, no solo los alumnos, los padres, no vivimos en armonía, es difícil desarrollar el plan que yo llevo diario. No, ¿verdad? Muy difícil para el maestro y muy difícil para los mismos estudiantes. Entonces, por eso es que en otro de los objetivos que tiene la psicología educativa es el promover un ambiente emocional, un clima emocional, como quieran decirle, dentro del aula que sea positivo, ¿ya? Sobre todo que tenga un aula en el que se puedan manejar conflictos, ¿no? En mi experiencia, cuando hemos tenido que intervenir con aulas en las que de repente el manejo del maestro no es lo que necesitan en el momento los alumnos, ¿ya? No es. Puede ser una maestra formada muy a la antigua, puede ser una maestra que tiene poca capacidad de manejo en aula, puede ser una maestra muy gritona, una maestra muy permisiva, ¿ok? Porque habemos de todo. Pero cuando nos ha tocado intervenir en aula para hacer este tipo de trabajo, lo principal es esto. No puedes hacer nada de intervención o no puedes hacer nada de prevención si es que en el aula no hay un ambiente positivo. Es muy importante, es como en casa. Yo siempre les hago esta comparación. ¿Llegarías a tu casa feliz cuando sabes que al cruzar la puerta te vas a encontrar con quejas, con desorden, con pleitos, con hijos llorando, con todo un paquete de trabajo adicional del que tú ya habías hecho o del que no estás presta a atender? ¿Llegarías feliz? ¿O un lugar? ¿Perdón? ¿Qué dicen?
Ok, José, ya lo vemos en un ratito. En un ratito lo comento esto, ¿ya? Ok, no, ¿verdad? No, no sería. No sería un lugar donde yo me pueda sentir cómoda. Y es más, no sería un lugar en el que yo pueda manifestar mi punto de vista porque es un lugar coercitivo. Entonces, por eso es importante promover un clima o un ambiente positivo dentro del aula. ¿Ok? Un ambiente positivo no significa que yo voy a pasar de largo las conductas inapropiadas de mis estudiantes, que yo voy a pasar de largo, por ejemplo, algunas, no solo de mis estudiantes, de sus padres, porque no solo atienden a niños, atienden a sus padres. ¿Ok? Entonces, no solamente tener en cuenta que yo le voy a dar solo conocimiento, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta siempre este objetivo: analizar, atender, observar, verificar cómo es qué lo motiva a mi alumno, ¿no? Manejar cuáles son las estrategias o herramientas y si estas herramientas me están generando lo que yo requiero. O sea, quiero que mis chicos aprendan. ¿Me están dando resultados? No. Normalmente, en aula, cuando los alumnos salen desaprobados, ¿qué maestro ha dicho, oye, quizás la forma en cómo yo estoy formulando, diseñando mis clases no es la correcta, ¿no? Quizás no es la correcta. ¿Alguien ha hecho la evaluación o la introspección de si su estrategia, sus herramientas están bien? Pocas veces. Normalmente decimos, es problema que los niños no estudian, o es problema de que los padres no apoyan a los niños para que estudien. Pueden ser 1000 y un razones, pero pocas veces evaluamos si es que en realidad el trabajo que yo estoy haciendo está rindiendo los frutos que yo busco. Entonces, por eso es importante siempre evaluar, ¿ya? Voy a ir por acá, en esta de acá. Evaluar siempre, ¿sí? ¿Ya? Evaluar cuáles son las estrategias que yo estoy llevando a cabo. ¿Me están rindiendo? Sí, continúo. ¿No me están funcionando? Ok, es tiempo de cambiar. ¿Ya? No nos podemos quedar allí esperando a ver que todo funcione y que los chicos se adapten a mi ritmo. Tenemos que ir a la par. Busco que ellos se adapten a mi ritmo, pero yo también voy adaptándome al ritmo de mis estudiantes. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Dice, yo tengo una alumna muy amorosa, pero tengo 2 niños un aula, perdón, que se paran demasiado y se distraen y no tienen TDAH. Ujú. Ok, aquí hay una de las clases que les estoy diseñando es el manejo y gestión del aula, ¿ya? Creo que les he puesto modificación de conducta y gestión del aula. Hay un poquito de estrategias de cómo conductualmente vamos a poder manejar esto. Aquí es importante tener en cuenta, nosotros estamos acostumbrados a castigar la conducta que es disruptiva o la conducta que me causa, que no se espera dentro del aula. Si me paro, yo castigo, siéntate o sentado o sin recreo por andar mucho pululando dentro del aula, ¿cierto? Pero ¿a quiénes de ustedes se les ha ocurrido reforzar o premiar las conductas positivas que acerquen a tu estudiante, que lo acerque a donde quieres llegar? Por ejemplo, yo quiero que mi niño, si durante el día se levanta 20 veces, ok, y de repente un día estuvo más tranquilo, estuvo más enfocado, no se distrajo tanto, y yo ni siquiera le hice ver que se paró menos. Solamente cuando lo hace mal, yo observo, pero cuando lo hace bien, ni siquiera le digo, oye, te esforzaste y hoy te portaste bien. Entonces, nos acostumbramos siempre a castigar, pero no nos acostumbramos a
premiar las conductas que están más cerca de lo que nosotros buscamos. En este caso, si yo no quiero que se pare mucho o que distraiga mucho dentro del aula o que se distraiga mucho dentro del aula, yo tengo que ir premiando o tengo que ir reforzando con reforzadores sociales, por si acaso. Cuando hablo de premios no me refiero a que le des un dulce, algo físico, pueden ser reforzadores sociales también, ¿ok? Como, oye, buen trabajo, te has quedado sentado 10 minutos, 15 minutos, qué bueno, hoy vamos a hacer otro ejercicio, a ver si aguantas 15 minutos sin levantarte, así. Voy reforzando la conducta positiva. En vez de castigarlo, refuerzo los acercamientos a la conducta que deseo que se implemente dentro del aula. Entonces, este cambio de enfoque hace que dentro del aula también yo aprenda a manejar distinto los conflictos, que yo aprenda a manejar dentro del aula estas situaciones que disrumpen, ¿no? O que irrumpen la programación que yo tengo dentro de mi trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que ustedes están observando en pantallita son conceptos para irnos entendiendo, ¿ya? Cuando yo hablo de aprendizaje, hablo del proceso de cambio. ¿Cuándo se produce un aprendizaje? Cuando ustedes se dan cuenta que aprendió la persona. Cuando lo hace solo, ¿cierto? Cuando lo hace solo y lo hace bien, ya aprendió, ¿verdad? Entonces, ustedes observan el comportamiento de la persona, del niño en este caso, y del individuo, y se dan cuenta que él aprendió porque lo está desarrollando solo. Entonces, allí se da el aprendizaje, ahí lo observamos. Cuando hablo de enseñanza, hablo de este proceso de facilitar información, ya facilitar el aprendizaje, facilitar información, a ayudarte de lo que es la planificación, la implementación y la evaluación de las experiencias para que los estudiantes puedan generar llegar al objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Aprender, ¿cierto? Ese es el objetivo del maestro. Su objetivo es que los chicos aprendan. Y del alumno su objetivo es no salir jalado. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de desarrollo cognitivo, es estas habilidades mentales que tenemos todos nosotros, ¿ya? Todas las personas que se van a empezar a desarrollar en la primera infancia, desde el nacimiento, digámoslo así. La atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Son funciones cognitivas, ¿ya? Son habilidades cognitivas esenciales para que se produzca el aprendizaje. Si no hay atención, no hay concentración, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, el desarrollo del lenguaje y del pensamiento va a estar comprometido. Por lo tanto, cuando yo diga desarrollo cognitivo, me refiero a estas cuatro funciones cognitivas. ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Acuérdense, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Van siguiéndome? ¿Sí? Perfecto. Ahora acá. Voy al desarrollo socioemocional. Y aquí voy a responder la pregunta de José Dávila. Dice, ¿cómo hago si tengo una niña de cuarto que me está diciendo que su autoestima está muy baja, que no se quiere, ¿no? Que no se siente a gusto con su cuerpo y con su cara? Entonces, en este aspecto, en el área de lo que es el desarrollo socioemocional dentro de la escuela, es donde más vamos a ver o más vamos a tener que lidiar con este comportamiento social, ¿ya? Es importante que dentro del aula yo empiece a formular o a buscar dentro de la gestión de promover un ambiente saludable dentro de mi aula, un clima positivo, yo ponga algunos límites respecto al respecto al cómo voy a tratar a las otras personas, ¿ok?
Y dentro de este campito, la mayoría de escuelas tienen una hora designada a tutoría, ¿no? Que a veces esa hora la malgastamos. No se trabaja o se hace perder o se deja que los chicos avancen sus tareas de otros cursos o que por ahí se la pasen conversando, ¿no? Que no está mal. Pero si es una hora pedagógica asignada a dar la tutoría, pues allí deberíamos aprovechar para hacer esta parte de lo que es el desarrollo socioemocional. Entonces, si yo tuviera este caso dentro de la escuela, ¿ok? Dentro de la escuela, me fue tu nombre, José, en esta situación, lo que empezaría primero, ya, es a abordar acerca de las expresiones o abordar dentro de cómo somos de distintos. O sea, yo puedo ser alto, flaquito, gordito, chiquito, morenito, de distintas características. Empezamos por allí, por lo que vemos, por lo que observamos físicamente. ¿Listo? Ahora, eso no significa que yo le voy a decir, oye, no, pero tú debes quererte. No, hay que ser empáticos. No hay que decirle, entiendo que estés preocupada por cómo te ves, pero a ver, dime, cuéntame más, ¿no? Cuéntame más, ¿desde cuándo te sientes así? ¿Por qué te empezaste a sentir así? Y una vez que yo ya le he escuchado, empiezo no solo a hablar, allí puede ir la consejería, pero puedo hacer el abordaje ya en conjunto con el psicólogo, porque la niña no va a ir y se lo va a contar al psicólogo. La niña se lo va a manifestar o muchas veces nosotros como maestros lo observamos dentro del aula o los niños nos lo manifiestan dentro del aula. Entonces, allí en el aula, lo primero que hay que hacer es no invalidar el cómo se observa, ¿ok? Es acompañar, es escuchar. Y la escucha activa significa que yo tengo que dar espacio y ser comprensivo de cómo se puede sentir la otra persona. Entonces, a esto yo le voy a dar espacio a que ella pueda contarme lo que está sintiendo. Entonces, valido, entiendo, gracias por contarme esto, es muy valiente de tu parte y yo te lo agradezco, ¿no? Ahora, yo no voy a decirle, pero tú eres bonita, ¿por qué piensas así? No, mira, hay otras niñas que no son, eso no, jamás, ¿listo? Eso lo hacen tus amigas, eso lo hacen las personas que no están entrenadas, pero ustedes ahora que ya tienen este conocimiento, es importante que nosotros escuchemos empáticamente y no hagamos juicios, ¿listo? No hagamos comparaciones tampoco. Una vez que ya validaste su emoción, una vez que ya entendiste y también le agradeciste porque se expresa para contigo, entonces empiezas a entender o a buscar desde cuándo empiezas a ir haciendo la consulta de cuáles son estas emociones que a ella la hacen sentirse así. No, porque es que yo veo, a mí me ha pasado, una niña el último caso que he tenido ha sido una niña de 14 años, empieza a ver TikToks, ¿ya? Hasta allí no hay ningún problema. Pero es de una zona rural, ¿ok? Entonces, empieza a tener el celular, empieza a mirar TikToks, empieza a tener o a consumir videos de estas muchachas que se venden o se muestran como modelos súper guapas, con un estilo de vida que es desproporcional para el ambiente en el que está esta niña, como les decía, es de zona rural. Entonces, como que no empiezan a cuadrar las cosas para ella, y aparte de ver que tiene condiciones económicas mejores, que es bonita, que es blanquita, empieza a compararse con ella. Y aquí vienen las dificultades en cuanto a la percepción de sí. Entonces, empiezo a preguntar, ¿y cómo fue que te empezaste a sentir así? ¿No? Porque yo entiendo, hay muchas niñas que se sienten así, pero me gustaría saber, ¿desde cuándo te empezaste a ver de esa forma? Ah, no, es que yo empecé a mirar estos videos, ¿no? Y yo, ya como veo estos videos, he visto yoga facial y me ando haciendo la nariz. La niña, de tanto que se tocaba la nariz,
se le había partido acá el cartílago y la nariz estaba había quedado mal estéticamente, ¿no? Entonces eso profundizaba más esta carencia de amor propio. ¿Y tú cómo crees que esto se va a solucionar? Que mis papás me hagan la cirugía, ¿no? Ya, ok. ¿Y hay otra cosa que te haya hecho sentir así últimamente? Ah, sí, mis amigas se han burlado, me han dicho así, me han dicho acá. Entonces, allí comienzas a darte cuenta que no solo es lo que consume, es lo que el entorno le dice, es el arranque de la adolescencia donde ella empieza a mirar o a proyectar lo bonito en otros y lo empieza a ver como carencia en sí mismo, ¿no? Entonces, una vez que yo exploro más al fondo y lo que mi intuición me dice, porque recuerden que ustedes no tienen el entrenamiento, como les decía, mi intuición me dice, no, aquí hay algo más profundo, entonces yo digo, ok, puedo derivarlo, ¿no? Hablo con mi psicólogo del colegio y digo, mira, tengo una niña que está teniendo estos problemas y me gustaría que conversaras con ella, de repente tú la puedes orientar o haces una evaluación y dices, ¿no? Si esto realmente necesita unas charlas de prevención, porque el trabajo que se hace dentro de la escuela es netamente preventivo en parte de lo que es psicología, o necesitamos derivarla a una atención mucho más especializada para hablar con sus papás acerca de lo que está ocurriendo. Ese es el rol, esa es la competencia, ese es el grado de involucramiento que nosotros debemos tener. ¿Ok? Ahora, no puedo hablar con nadie más. Sencillo, decirle, mira, a mí me encantaría ayudarte, pero yo tengo que ser sincera también. Yo no puedo ayudarte más que el solo escucharte. Y yo considero que lo que tú necesitas es apoyo o acompañamiento profesional. Vamos, te acompaño. O sea, estás ahí con ella, la acompañas en el proceso, no la vas a dejar sola. Pero es importante que tú derives, porque dentro de tus competencias no la vas a poder ayudar. Porque en cualquier momento se te va a salir, ya, hombre, tanto, tú eres bonita también, las demás chicas también tienen sus problemas y se quieren, ¿no? Van a decirle así. Eso no sale, porque no tenemos el entrenamiento. Entonces, es importante que se haga una revisión, una observación, se hagan las evaluaciones para identificar si esto netamente es algo transitorio, que puede ser algo transitorio, algo propio de la edad, o en realidad es algo mucho más profundo. ¿Ok? Yo no quiero pecar de exagerada, pero sí, es mejor evaluar a que pase el tiempo y tengamos chicas con heridas a los 22, a los 24 años, o a los 20, en que no se aprecian a sí mismas y que tienen una falsa percepción de sí mismo y que, chicas y chicos, por si acaso, y que esto les trae problemas para adaptarse al entorno o desarrollar también sus capacidades. ¿Ok? Por eso les decía, en el ámbito de lo que es lo socioemocional, es importante que yo preste atención. Hay una maestra en la secundaria que me decía, mira, ¿yo qué hago? En el recreo pongo así, como tenemos que observarlos, yo pongo, ellas saben, yo tengo mi mesita aquí y yo pongo un espacio donde dice, si quieres hablar, hablamos, ¿no? Y las chicas vienen, me cuentan sus cosas, nos contamos chistes, cuentan sus historias, a veces no de una, sino vienen en grupitos, y por allí sale algo. Mi escucha activa hace que yo esté pendiente de lo que les está pasando. El escucharlas también hace que se vaya formando vínculos con tus estudiantes. ¿Okay? A las finales es una casita la que tienes en la escuela. Son hijitos prestaditos que tú tienes en la escuela, que tienes que enseñarles, que tienes que orientarles, que tienes que corregirles cuando tienes que corregir, porque el hecho de que no sean paridos por ti como maestro o maestra no significa que tú no les vas a poder corregir, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros hagamos la intervención, busquemos espacios dentro de la aula, dentro de la clase, para poder desarrollar estas áreas. Por eso les decía, perdonarán si es que ahora al maestro se le pide que haga un poco más de acompañamiento psicológico,
pero hay que atenderlo cuando es necesario. Incluso he visto experiencia de maestras que han dejado de lado su programación, su trabajo que tenían ahí armadito y decir, ok, hablemos de lo que ahora les inquieta. Porque es importante dar contención a estas dudas que llegan a tener los muchachos, ¿ok? Especialmente en la educación secundaria, en la adolescencia, ¿ya? Cuando ya están en la pubertad, también hay que darles este apoyo emocional, esta contingencia, porque los chicos están con mil y un cosas en su cabeza y muchas veces no las expresan con palabras, no las muestran con conductas y hay que estar atentos para observar esas conductas e identificar. Otra de las cosas que yo siempre les pido es usted no juzgue, no diga, se porta así por esto, por esto, por esto. No juzgue, observe, ¿ya? Observe, observe y observe. Una vez que usted observa y conoce de teoría o conoce de base teórica, usted va a entender que no es que lo hace porque el muchacho es antojado, porque el muchacho es así de malqueridito, sino que hay un sustento que puede darnos luces de por qué las personas se portan como se portan. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Dice, sí, sé que alguien necesita ayuda, pero ella no quiere hablar con nadie. ¿Cómo puedo acercarme a ella? Ya les decía Lucila, ¿no? Acompañas hasta donde puedes, siendo realista siempre. Hasta aquí yo puedo, hasta aquí llegan mis competencias o hasta aquí me puedo involucrar y derivas. ¿Ok? Dice, la profesora de mi hijo me lo discrimina y siempre le echa la culpa a mi hijo por tener TDAH. Ajá. Sus compañeros se burlan de él. La profesora me pide una profesora sombra. No sé cómo ayudar a mi pequeño. A veces sí es buena una maestra sombra, pero que sepa del trabajo que hay que hacer, ¿ok? Si tu hijo ya tiene el diagnóstico, tienes o debes tener el informe de cuáles son las áreas en las que tu hijo presenta mayor dificultad. ¿Bien? ¿Por qué hago o por qué recalco esto? Porque es importante conocer esto. Les decía al inicio, solamente queremos el diagnóstico, la etiqueta para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, acá tengo TDAH y por eso soy así como soy. O tengo TDAH y estas son las habilidades que no tengo y que necesito potenciar. Porque eso en realidad es. Ahora, si a tu hijo ya, tú no le puedes poner el ambiente, no lo puedes hacer que sea color de rosa. Entonces, lo que puedes hacer es enseñarle algunas estrategias o darle herramientas para que él aprenda a sobrellevar esta burla que tiene de los compañeros. Yo les cuento una experiencia así cortita, chiquitita. Mi sobrino tenía, creo que 6 años de edad. Tenía dificultades de lenguaje, ¿ya? Algunas fonemas no los conseguía y hablaba muy rápido, ¿ya? Hablaba, así hablaba. Y no se le entendía. Y los niños en la escuela, primero la maestra le pegaba cuando estaba en jardín de 5 años, en infantes, le pegó, lo cambiaron de escuela, es un poco como que le trajo dificultades de poder confiar en los profesores, pero felizmente que luego tuvo una profesora que le ayudó bastante y ya para cuando estaba en primer grado tenía unos compañeritos que se burlaban de él por cómo hablaba. Y un día lo acompaño yo creo que fue en 5 años ha sido. Lo acompaño yo acá celebran el Día de la Primavera, el Día de la Amistad, lo acompaño yo a su desfile y lo escucho conversar con unos niñitos y le dice, ¿no? Yo no tengo la culpa de que tú no entiendas que yo tengo un problema de lenguaje. Si te quieres reír, no puedo hacer nada. Así, 5 añitos tenía, 5 o 6 añitos por ahí. Y yo atrás estaba emocionadísima, así, con mi ojito así lloroso y vidrioso, y decía, bueno, está resultando el ayudarle, está resultando el enseñarle, el fortalecer las capacidades, el fortalecer la percepción que tiene de sí mismo, el ayudarle a entender que se va a encontrar con personas que entiendan
la condición que tiene como otras personas que no. Y eso no lo va a hacer menos a él. Entonces, eso es lo que te decía Cindia, ¿no? No podemos cambiarle el ambiente. Los niños son de por sí muy directos, ¿no? Le podríamos decir crueles, pero ellos no tienen filtros como los tenemos los adultos. Entonces, hay que ayudarle a que él consiga desarrollar estrategias de afrontamiento que le permitan entender que lo que tiene no lo define y que él puede incluso, también no significa que no pueda aprender, Cindia, puede aprender, les podemos enseñar. Ahora, si tienes ya esa idea de que puede ser, puede tener comorbilidad, sería importante que lo tengas en acompañamiento terapéutico, tanto para ti como para el niño, para que él pueda ir mejorando en estas áreas, ¿ya? No es solo tener el diagnóstico, es también el trabajo que se tiene que hacer, pero ahí ya nos estamos saliendo un poquito de lo que es la psicología educativa, porque lo que hay que hacer en la escuela es, primero, una vez que ustedes ya tienen el diagnóstico del trabajo o el diagnóstico que tiene el niño, se presenta a la maestra, se presenta al psicólogo. ¿Qué se dice o qué se busca? ¿No? Decir, esta es la condición que tiene mi niño, estas son las dificultades que tiene respecto a las habilidades escolares, pero sí me gustaría que ayudamos a entender tanto a la maestra como ayudamos a entender a los compañeros de qué se trata la condición que tiene. ¿Ok? No es una enfermedad. ¿Cómo puedo yo evitar burlas? Haciéndole entender a las personas de qué se trata esto. Cuando menos lleno de mitos, cuando menos lleno de burlas, cuando más claro sea, es muchísimo mejor para el aula, para tu niño, el ayudarlo. ¿Ya? Otra experiencia que tengo es de un niño que era hemofílico. El niño se moría por ir a jugar en la hora de refrigerio, ¿no? Del recreo. Quería jugar. Voy a avanzar con esto porque si no nos va a ganar la clase. ¿Ok? Quería ir a jugar y no podía porque ya la mamá le había dicho, no, olvídate tu recreo, nada, un golpecito, un raspón y puede ser desastroso para ti. Entonces, él ya sabía, ya entendía, pero era como que su condición médica, él no hablaba, era miedo para él, era terror. Y los compañeritos no sabían qué tenía. Solo le decían que era princesita o le decían que era niña o delicadita, ¿no? Porque la profesora le ha dicho que a él no lo debían empujar, que debían tratarlo con delicadeza porque era peligroso que él se lastimara. Solo eso. Y eso, pues, en vez de crear o de aclarar las ideas con los demás niños, pues había creado burlas, chistes o comentarios que no le ayudaban al niño, ¿no? Entonces, llega a consulta justamente por esto, porque toda esa situación al niño lo había desmotivado completamente, no quería ir a la escuela, no prestaba atención, no hacía tareas. En la casa había adoptado una conducta desafiante a raíz de que le obligaban a hacer esto que para antes le era placentero y le agradaba ir al colegio, se había vuelto un martirio ir a la escuela. No había forma de poder cambiarlo de colegio y tampoco era lo recomendable, ¿no? Entonces lo derivan por esta situación. Luego de observar, luego de conversar, luego de esto, entro al aula, miro a los niñitos y les pregunto, ¿no? Les digo, ¿tú sabes qué le pasa, pongamos, a Dieguito? No, es una niña, no le podemos empujar. ¿Por qué es una niña? Porque él se raspa y se muere. Ok. ¿Y tú sabes de qué le pasa? No, es que esto. Y había mucho más dudas o más mitos que realidad, ¿no? Entonces, lo que le digo a la maestra, vamos a tener que hacer una clasecita modelo o una clasecita de lo que es la hemofilia, cuáles son los riesgos y cómo van a ser los cuidados. ¿Listo? Y lo hicimos de esa manera, dentro del aula, y eso fue un viernes, me acuerdo, que incluso hicimos tipo un simulacro
de cómo atender en caso de que él tuviera un raspón o si él quería jugar, qué cuidados deberíamos tener, porque no se trataba de solo prohibirle el hacer el ejercicio o jugar, sino que tenía que cuidarse mucho. Entonces, cuando los niños entienden, porque estaba en 3er grado, cuando los niños entienden de qué se trata y les hablas bien de lo que se trata, ellos comprenden y después de haber sido burla, ahora era un niño cuidado por sus demás compañeros. Entonces le decían, no, ya tú juega, tú eres el arquero, pero cuando tiraban al arco, tiraban la pelota suave, o ya lo veían que por ahí le había caído un golpe, al toque llamaban a la maestra, o ya él siempre andaba con su mochilita de emergencia, ¿no? Entonces, había más cuidados adicionales. Por eso es que les comparto esta experiencia, porque no simplemente se trata de que todo el mundo vaya a terapia, sino que hay simples cambiecitos, simples cositas que podemos mejorar y que esto hacen que las situaciones cambien dentro del aula. Algunos ajustes y cambian. No todos necesitamos terapia. Y no todo se debe a que los niños sean malos o se porten mal o sean crueles. Todo se debe a la desinformación, ¿ya? Y así como esto, mil y una experiencias que me hace decirles con total certeza que realmente hablar abiertamente de estas situaciones, o sea, psicoeducar, de qué se tratan, ya sean los diagnósticos, ya sean las condiciones, sean transitorias o sean permanentes, para que el aula, para que su comunidad dentro del salón le puedan ayudar y puedan entender cuáles son las conductas o cuáles son la forma extraña en que se puede comportar su compañero. ¿Ok? Entonces, eso es importante, el poder ayudarles a ellos a que conozcan de qué se trata la situación. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo también? Perfecto. Lucila dice, yo me ayudo con pictogramas. Sí, ayuda muchísimo, sobre todo porque en este tipo de situaciones, cuando hay dificultades atencionales o dificultades conductuales, lo que se requiere es estructura. Estructura, rutinas, estructura. No hay otra forma. Ahora, ¿qué debo incluir en la rutina? ¿Qué debo incluir en la estructura? Eso hay que ver de acuerdo a las costumbres que tiene cada persona. Pero así, de talón va. Estructuras bien marcaditas, rutinas bien marcaditas, límites bien dados y las pautas clarísimas. Entonces, con esto vamos a mejorar la situación dentro del aula. Tengo un niño que se me escapa del salón. Ok, y así también me pasó. Buscaban una maestra sombra para un niño que se escapaba, inicial de 4 años. Se escapaba. No encontramos maestra sombra. Yo en este caso era la psicóloga de este niño. Entonces le digo a los papás, bueno, me haré tiempo, voy al colegio a observar qué es lo que está ocurriendo. Y que era pues que la puerta del salón tenía una especie de ventana dentro de la misma puerta que daba al aula de inicial de 2 años, de transición estaban, y les ponían videos. Entonces el niño estaba paradito siempre en la puerta mirando los videos y cuando veía oportunidad de escaparse, se escapaba y se paraba en el salón para no solo mirar, sino también escuchar. Decía, no, el niño no se escapa porque quiere escaparse. El niño desea satisfacer una necesidad y su necesidad es la curiosidad y lo que quiere es saber eso que está viendo, qué está escuchando, qué es lo que se reproduce, por eso se escapa. Hicimos, bueno, ya en el colegio habían visto eso también, taparon la ventanita, pero el niño, como le taparon la ventanita, más escapaba. Mucho más escapaba. Solución, cambien de ubicación el televisor o simplemente no le enciendan el televisor a los niños de 2 años. ¿Y qué hicieron?
no encienden el televisor a los niños de 2 años. En 3 días se acabaron los escapes. El niño trabajaba bien, de hecho tiene dificultades atencionales, pero trabajaba bien, con periodos cortos de tiempo, le mejoramos rutinas dentro del aula para que también pudiera tener espacios en los que él pudiera liberar la energía contenida. Y se acabaron los escapes. Entonces, es importante que yo preste siempre atención o preste ayuda, busque ayuda de mi psicólogo educativo, porque él es el que se va a encargar de observar en el colegio, de observar. A ver, a este niño, ¿qué le pasa? ¿Cómo está influyendo el entorno? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es la interacción maestra-alumno, alumnos-alumnos? ¿No? En realidad son porque no tiene competencias adecuadas para el aula o es porque en el aula no se están propiciando las condiciones necesarias para poder desarrollar sus competencias. Eso lo observa el psicólogo educativo. ¿Listo? Hasta aquí, ¿vamos bien? Mire, con esto que hemos estado conversando, ya hemos visto, voy a mover esto de aquí. Ya hemos visto esto de acá, rol del psicólogo educativo, cuáles son las funciones, ¿no? Evaluación, intervención, que solamente es en la parte preventiva, ¿ok? Investigación, que se encarga de observar, verificar cómo van a ser estos procesos, si es que hay esta dificultad, que la maestra me lo discrimina, mi niño, ¿no? Ok, entonces estaremos observando si es que en realidad la interacción maestra-alumno es la que está generando que el niño no aprenda. Porque también resulta así, pero cuando le enseñamos en casa, cuando le enseña una maestra particular, el niño responde, pero viene al colegio y no responde. Entonces ahí observas, ¿qué pasa? Algún comentario que la profesora haga y el niño lo bajoneó y se olvidó. O que la profesora haga un comentario, ¡ya apúrate! ¿Cómo no vas a saber eso? Ya el niño no funcionó, ya se olvidó, se puso nervioso y no hizo la tarea. O simplemente no la hace como represalia o como devolución al trato que está recibiendo. Entonces, por eso es que se hace esta investigación. Se verifica, se revisa para comprender mejor cuáles son estos procesos que están ocurriendo. Y luego el asesoramiento a los padres, el asesoramiento a los maestros o al maestro para poder mejorar en estas estrategias que se van a brindar para conseguir el objetivo de que el alumno aprenda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora tenemos distintos enfoques, ¿ya? Que nos van a permitir o que nos han hecho que dentro del aula los aprendizajes o el aprendizaje se vuelva un poco más lúdico, se vuelva más activo, ¿ya? Los aprendizajes por proyectos ayudan pues que los chicos puedan a través de experiencias prácticas ejecutar, ¿no? Trabajos en los que apliquen los conocimientos teóricos. Entonces, ¿qué más? Dice, no le gusta mucho la teoría, le gusta más la práctica. Ok, vamos. Todo lo que tienes que poner en práctica son los conocimientos adquiridos para poder identificar o para poder desarrollar estos proyectitos, ¿no? El aprendizaje colaborativo. ¿Qué hacemos? Trabajamos en grupo. ¿Por qué trabajar en grupo es bueno? Porque, miren, en los grupos, cuando los grupos son bien mixtos, ¿ya? Cuando son bien enriquecidos, potencian mejor el aprendizaje que cuando solo pongo, digámoslo así, ¿no? ¿Qué hace la maestra? Me pongo a los más aplicaditos en un solo grupo, aquí a los voy bajando por nivel de aptitud. No genero, ¿ya? No genero este aprendizaje colaborativo. Sin embargo, cuando yo mixteo mis grupos, entonces pongo un aplicado, pongo una persona que es mucho más movida, más creativa, pongo una persona que es mucho más estricta, o sea, mixteo el grupo, esto hace que la colaboración entre estudiantes se enriquezca más. Y sobre todo, hace que por observación los chicos vayan mirando qué competencias. Ah, me gusta que esta chica es bien organizada. Me gusta que este niño
practica primero en un papelito y luego pasa a su cuaderno para no hacer borrones y que no se vea sucio, ¿no? Me gusta que este niño habla y explica y yo aprendo mejor cuando me cuentan las cosas. Entonces, este aprendizaje colaborativo va a permitir que fluyan las ideas, que se intercambien ideas y que el equipo llegue a la transición o a la creación, a la transmisión, perdón, o creación de conjunta de conocimientos. Yo pensaba que era así, pero escuché a mi amigo que no, yo le creo, ok, entonces es eso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el aprendizaje colaborativo. En cuanto a la pedagogía inclusiva, es muy importante también que se tenga este tipo de trabajos o de casos dentro del aula, porque eso también hace que las personas vayamos creciendo en empatía, vayamos creciendo en habilidades blandas que no te las da nadie, que no te las desarrolla nadie y que son el diferencial mío, de Jessica, que son el diferencial de Alexander, que son el diferencial entre Silvia y Natalie. Ese es el plus que nosotros estamos teniendo. Entonces, por eso es importante el adaptar esta educación para atender la diversidad de mis estudiantes. No tengo un equipo de robots que todos funcionan igual y a todos, porque todos funcionan igual, solamente con ellos quiero trabajar. Entonces, cuando tienen diferentes habilidades o características, enriquecen mejor, participan mejor. Cuando yo atiendo y entiendo cuál es la condición de mis alumnos, ya participan mejor. La inclusión no es solamente el hacer que los niños que tengan condiciones distintas a la mayoría se sientan parte de, sino que también todos los que estamos allá afuera nos sintamos parte de ellos. O sea, yo entienda cómo se siente una persona hipoacústica, como que el hipoacústico se entienda o se sienta valorado dentro del grupo en el que está, ¿no? Entonces, eso es la dualidad que debe haber del entendimiento, el que ellos puedan entenderse, quererse, aceptarse, ¿ya? Esto hace que también nosotros crezcamos siendo más tolerantes, ¿ya? Más tolerantes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? Ninguna. Perfecto. Ok. Voy a hacer algo distinto. Voy a saltarme al ejemplo. ¿Listo? Quiero que ustedes vayan dando ideas de cómo es que abordaríamos este caso y de ahí miramos, ¿ya? Y de ahí miramos la teoría en la que se está basando este caso. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Gracias. Muy bien. Imagínense que ustedes son maestros, ¿ok? Indistintamente del trabajo o la actividad que hagan. Ustedes son docentes de primaria y están en casa planeando cómo le van a enseñar a sus alumnos acerca de las plantas. ¿Ok? Entonces, ahorita, lluvia de ideas. ¿Cómo creen ustedes o cómo abordarían el tema? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Por diapositivas? ¿Lo quieren hacer con eneatipo? Es decir, que los chicos sientan cómo son las hojitas, los quieren llevar al parquecito, los quieren llevar tienen un biohuerto de repente, ideas. Ustedes van a ser los maestros y necesitan enseñarles a los chicos, a sus estudiantes, acerca de las plantas. Ese es el tema que van a desarrollar. Un juego, muy bien. Explorar en el campo, listo. A ver, cuéntenme el juego, ¿cómo sería? Sacándoles al campo, al jardín, perfecto.
Biohuerto, ok. Muy bien, Yanel, una plantita, dicen, ¿no? Para que ellos la hagan germinar de repente. También con una canción, perfecto. Miren, hay un montón de ideas. Yo puedo unir ahorita, ¿no? Los llevo a un biohuerto, miro qué plantitas hay, que ellos vayan reconociendo, de repente que vayan mirando las hojas distintas que tienen plantas ornamentales, cómo son las características de las plantas, de los árboles frutales. Voy viendo, haciendo diferenciales, ¿no? Puede ser. Y como se portaron muy bien, les regalo una bolsita con semillitas, distintas semillitas. Les digo, germinen su plantita, pensando en una tarea que voy a hacer o en esta clase que voy a hacer. Les pido que traigan su plantita germinada, ¿cierto? Ajá. Cada uno traiga su plantita germinada. Luego, voy haciendo que ellos trabajen a través de esta experiencia que tuvieron en el biohuerto o de lo que fueron mirando, si es que no hay biohuerto, de lo que fueron mirando en el camino, yendo a casa. Hay colegios que no tienen espacio para tener plantitas. Entonces les digo a los chicos, miren, esta semana vamos a ver el tema de las plantas. Cuando vayan a casa, vayan mirando, noten en el camino qué tipo de árboles se encuentran, cómo son sus hojas, cuáles son sus características de tronco, de altura, flores, si es que tienen, sus frutos. Los voy haciendo observar, ¿verdad? Luego les voy facilitando material concreto, ¿verdad? Entonces, incluso les puedo decir, ya, y un grupo va a escribir una cancioncita, ¿no? Le vamos a hacer una canción o me busco yo canciones que ya hay tantas, canciones acerca de las plantas. ¿Verdad? Entonces, puedo hacer muchas estrategias, puedo utilizar muchas estrategias, pero aquí lo que estamos aplicando, ya todas las ideas que ustedes han dado, todas tienen que ver con el constructivismo. ¿Por qué? Con los principios del constructivismo. ¿Y cuáles serán estos principios? Dice que en el constructivismo, ya los mismos estudiantes van construyendo el aprendizaje, van construyendo el conocimiento a partir de sus experiencias previas. Es decir, yo los hago a ellos mirar, darse cuenta del entorno y en el aula ya empiezo a explicar. ¿Y qué es lo que hacen, no? Van comparando lo que ellos tienen de conocimiento o lo que ellos saben del tema más lo que les estamos brindando ahora nosotros. Lo juntan y generaron nuevamente un aprendizaje. ¿Verdad? ¿De qué han hecho uso? Han hecho uso de sus capacidades. Percepción, lenguaje, atención, memoria. ¿Ah? ¿Qué más hicieron? ¿No? Aprendieron a través de la observación, base conductista. ¿Y qué más? Conversaron acerca de con los compañeros, miraron plantitas, hicieron un herbolario. De repente por ahí a algunos sí le nació su frijolito, su plantita, otros no. Vamos generando o vamos utilizando conceptos del socioconstructivismo a través de la interacción, ¿verdad? A través de la interacción se van fortaleciendo también relaciones entre ellos. Entonces, en un tema, ¿solamente puedo utilizar una sola teoría para construir aprendizaje? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no, Silvia? Porque tenemos que ver mucho
con la motivación interna que tiene la persona, ¿verdad? Adler, Brunner, Maslow hablan mucho de esta motivación, de las teorías de motivación, y tiene que ver mucho con el destacar o tiene que ver mucho con puntualizar este proceso de aprendizaje que nace de ti. Ah, porque a mí me interesa esto, lo aprendo más rápido. Pero si para mí no es de interés, nada, me cuesta, ¿cierto? Entonces, mientras más sea de tu interés el tema, mientras capte mejor tu atención o te sea más atractiva la actividad, más te va a enganchar. Por lo tanto, más va a activar tu motivación interna. El niño no tiene motivación interna. Ok, obliguémoslo a hacer la tarea. Obliguémoslo a hacer la tarea, salgamos con ellos, contémosle una historia acerca de las plantitas. Yo me acuerdo, ahorita se me ha venido este recuerdo de mi papá me decía que las plantas dormían. Y yo decía, ¿cómo van a dormir las plantas? Está loco mi papá, ¿no? Sí, que tendría 9, 10 años. Las plantas duermen, hijita. Y era porque a veces hay una plantita por acá que le llaman buenas tardes, ¿ya? Y en las noches estaba cerradita y en las tardes abría sus pétalos. Decía, por eso se llama buenas tardes, porque en la tarde está despierta la plantita. En el día duerme. Yo no le creía. Y ya conforme ha pasado el tiempo, ya yo sí entendí, las plantas, o aprendí que las plantas sí duermen, ¿no? Y las vas viendo, cuando ya es de noche, giran y bajan sus hojitas. Entonces fue algo que no se me olvidó y me acuerdo cuando me lo dijo, dónde me lo dijo y cómo me lo dijo. Y era una tarea para mí aburridísima. Pero con esto de que las plantas duermen despertó mi curiosidad de poder aprender más, de saber si en realidad me estaba engañando o no. Entonces, ¿cuáles son estas teorías? La constructivista, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la motivación, las que nos hablan acerca de cómo puedo yo utilizar estos conceptos para que dentro del aula podamos generar expectativa y podamos generar aprendizaje. En esta laminita, ustedes van a observar el paso a paso de cómo se podría desarrollar este tema, ¿ya? Bajo el enfoque constructivista, que algo es de lo que ustedes me han estado conversando, ¿no? Los llevo al biohuerto, o hago un biohuerto, o hago que germinen sus semillas, hago un herbolario, ¿no? Les invito simplemente a mirar las plantas, creo material concreto. Perdón, ¿no? Voy creándoles historias, hago preguntas, voy evaluando qué es lo que ellos conocen acerca de. Genero preguntas para abrir la curiosidad o de discusión para que ellos puedan ir entendiendo acerca de algunos conceptos, fotosíntesis, germinación, polinización, ¿verdad? Y explico esos conceptos para que vayan relacionando, ¿ok? Si ya quieren llevarlo más allá, pueden hacer que los chicos hagan su experimento, es decir, que germinen su plantita, ¿no? Que germinen su semillita, perdón, que crezca su plantita, que observen y luego expongan acerca de los resultados que ellos han descubierto. Entonces usted dirá, no, pero es todos los años. Sí, pero no todos los años tienen a los mismos estudiantes. Entonces, lo importante aquí es que nosotros podamos abrir, que nosotros podamos inculcar en nuestros estudiantes este bichito de investigación, este bichito de observación, este bichito de comparar las cosas, de analizar las cosas, de hablar acerca de estos hallazgos que yo voy descubriendo, porque para ellos es nuevo, para nosotros ya lo conocemos el tema, pero para ellos es nuevo. Entonces, una vez que ya los chicos han pasado por todo este proceso, va el proceso de cierre que viene por parte del instructor, del maestro, ¿no? De hacer su cierre dando la comprensión o dando síntesis de lo que se ha estudiado. Pueden también incluso hablar acerca de los logros individuales que consiguieron
y de los trabajos que se hicieron. Entonces, en esta parte aplico lo que es la motivación externa, ¿ya? Aplico lo que es también las felicitaciones o las motivaciones, o perdón, los incentivos sociales. Entonces, todo esto, toda una clase bien diseñada me puede ayudar a mí a que el estudiante pueda desarrollar varias competencias. No solo es hacer una tarea, las tareas sirven o nos ayudan a que ellos puedan ir desarrollando competencias que les van a ser necesarias para su vida adulta e independiente. ¿Listo? Ahora, hasta aquí. ¿Tienen dudas? A ver, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? ¿Sí? ¿Qué les agradó más de la clase de hoy? ¿Con qué ideas se quedan? ¿O con qué dudas se quedan? ¿Están allí? Voy a hacer a lo Talía. ¿Están allí mis vidas? ¿Sí? Gracias, Fernando. La empatía y la asertividad, ¿cierto? Muy bien, Lucila. Del cognitivismo, ¿qué te ha quedado de duda? O los procesos cognitivos, dirás. Muy bien, relevancia del docente. Sí, yo creo eso, Valeria. No puedes llegar o no puedes transmitir algo si es que no se siente que te apasiona realmente. O sea, si no hay un vínculo, no vas a poder llegar a transmitir. Imagínense que yo aquí me hubiera sentado solo a hablar sin interactuar. Entonces, es parte de la vinculación, es parte de generar, también de ir verificando si es que están prestando atención, si van entendiendo si voy dejándome entender, ¿ya? Si voy dejándome entender, si van bien los ejemplos, si va bien el ritmo en que se lleva la clase. Entonces, todo esto es retroalimentación para uno. Entonces, si con esa visión yo voy a mi aula y digo, muy bien, mi propósito aquí es crear vínculo con mis alumnos. Mi segundo propósito es que este vínculo me pueda ayudar a transmitir conocimiento. Y el tercer vínculo es que los chicos puedan demostrarme lo que están aprendiendo. ¿Listo? Yo no voy a castigarlos por no saber, voy a premiar lo que saben. Entonces, busco eso. Algo que por ahí se me había pasado de largo era sobre la evaluación continua. Entonces, ya esto ha cambiado mucho. Antes se hacían las evaluaciones bimestrales, semestrales, ¿no? Ahora la evaluación es más continua, es más semanal. Lo que se busca es que el estudiante mantenga el interés todo el ciclo educativo. No solamente empiece con buen ánimo, vaya bajando y el último bimestre le meta punche, porque si no se queda de año, ¿no? Entonces, la evaluación continua hace que yo vaya verificando si es que el aprendizaje se está dando conforme yo tengo programado, conforme yo tengo previsto,
que yo vaya evaluando si mis estrategias están dando resultado. Y por último, es ir midiendo que se mantenga en el tiempo el esfuerzo que los muchachos hacen, ¿verdad? Padres y alumnos. Sí, ya la siguiente sesión, que es el miércoles, vamos a hablar un poquito de este desarrollo cognitivo y desarrollo social, ¿ya? Vamos a ir viendo un poco más casos. Voy a ponerles dentro de la presentación un poquito más de enfoques con trastornos, ¿ya? Trastornos del neurodesarrollo. Ok, muy bien. Listo, nos hemos pasado, Félix, perdónanos.